Continuando con la serie Hombres y Mujeres Nuevos, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, basado fundamentalmente en Romanos capítulo 8. Voy a hacer énfasis especial en el versículo 28, pero quiero hablar un poco del contexto, antes y después del texto, para que de esta forma tengamos un buen fundamento. Para esto necesitamos primeramente orar para que Dios nos guíe. Padre bendito, gracias por esta oportunidad que nos brindas de volvernos a ver con vida y salud en medio de este tiempo malo que nos ha tocado vivir. Hay mucho dolor, hay mucha tristeza, mucha gente desempleada, muchos problemas económicos, empresas y empresarios sufriendo. Yo te ruego, Padre, que tengas misericordia de este mundo y de nuestro México querido. Danos tu bendición para que este estudio penetre profundo en nuestro corazón, para poner nuestros ojos no en este mundo, sino en aquel día en que habremos de verte cara a cara. Danos entonces la dirección tuya, tu instrucción por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Como siempre hemos estado siempre agradecidos, quiero reiterar mucho sobre esto porque si no fuera por el staff de producción, por todos los que soportan esta obra, no podríamos transmitir este mensaje ni siquiera de manera virtual. Bueno, este es un hermoso tiempo que podemos aprovechar al máximo y explicar vamos a llamar, los pormenores de por qué vivimos como vivimos, por qué sufrimos como sufrimos. El apóstol Pablo en el capítulo 7, antes de que veamos el capítulo 8, que hoy lo vamos a ver, él está reiterando mucho sobre su sufrimiento, de que él no quiere hacer lo que debe hacer, porque hay otra ley en sus miembros que se rebela contra la ley de Dios, contra la ley del Espíritu. Entonces constantemente está luchando en su interior con dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa, que es con la que nacimos, y la naturaleza nueva, que es cuando nos convertimos. Nacimos de mamá, pero ahora nacimos del Espíritu. Eso se llama volver a nacer o nuevo nacimiento o conversión, también se le conoce así. Entonces el creyente tiene una nueva naturaleza que es la de Cristo por su Espíritu Santo. Pero la antigua naturaleza no se fue, continúa en su interior. Entonces en Romanos 7 Pablo está hablando mucho sobre la ley que está en sus miembros, que se rebela contra la ley del Espíritu, ¿verdad? Entonces, en Romanos 8 está lleno del Espíritu. En Romanos 7 está lleno de la ley. En la primera mitad del capítulo, Pablo describe algunos de los muy diversos ministerios del Espíritu Santo. Nos libera, habita en nosotros, nos da vida, nos orienta en el dominio propio, da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, a la vez que intercede por nosotros. El hecho de que somos hijos de Dios le recuerda a Pablo que por consiguiente también somos sus herederos y coherederos de Él, y que el sufrimiento es el único camino hacia la gloria. Luego traza un paralelo entre los sufrimientos y la gloria de la creación de Dios. Y un día nos dice el Señor que los sufrimientos y la gloria de los hijos de Dios será quitada por completo, no el sufrimiento, pero la gloria quedará
completamente expuesta a una experimentación maravillosa, a una vivencia maravillosa, cosa que en el pasado no podíamos más que ver a la distancia, por fe. Entonces, vemos un paralelo, repito, de los sufrimientos y la gloria de la creación de Dios. Y los sufrimientos y la gloria de los hijos de Dios. La creación ha sido sometida a la frustración. Dice, pero un día, dice, será liberada de la esclavitud. Mientras tanto, la creación gime al mismo tiempo, como con dolores de parto, y nosotros gemimos juntamente con ella. También esperamos con expectación anhelante, pero a la vez paciente, la redención final del universo que incluye nuestro cuerpo redimido. Entonces, tendremos un cuerpo nuevo. El mismo apóstol está diciendo que aunque este tabernáculo se vaya deteriorando, en nuestro interior se renueva de día en día. Entonces, en los últimos 12 versículos de Romanos 8, el apóstol asciende a sublimes alturas de confianza cristiana. Me encantan estos versículos. Me da mucha seguridad, mucha certeza de haber sido elegido para salvación y también ser elegido para llevar la salvación a otros. Entonces, aquí expresa 5 convicciones acerca de la forma en que Dios obra para nuestro bien, es decir, para nuestra salvación final, como lo dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Entonces, bosqueja 5 etapas del propósito de Dios, desde el pasado hasta una eternidad futura, porque continúa diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Además lanza 5 preguntas desafiantes por las que no hay respuesta. De esta manera nos fortifica con 15 garantías del inquebrantable amor de Dios, del que nada puede jamás separarnos de Él. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y esto es algo maravilloso. En el plan de Dios, volviendo al principio del capítulo 8, dice en el versículo 9, vamos a ver, 8:9, dice de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. A lo largo de la primera mitad de su carta, el apóstol Pablo no ha olvidado la mezcla étnica, si queremos llamarla así, de la iglesia de Roma, ni las tensiones que seguían surgiendo entre la minoría cristiana judía y la mayoría cristiana gentil. Ha llegado el momento para que se ocupe directamente del problema teológico subyacente. ¿Por qué digo esto? Porque había un conflicto entre los judíos
y los gentiles creyentes del principio de la iglesia, porque no se ponían de acuerdo. ¿Qué vamos a seguir? ¿La ley de Moisés la vamos a omitir? ¿No es de Dios la ley de Moisés? Porque ustedes ahora llevan otra ley. Sí, la ley de Cristo. No desechando la ley de Moisés, que es la ley de Dios, porque Dios la estableció. Pero ya queda cumplida en la nueva ley, que es de la gracia, y que esa se establece por el amor. ¿Cómo es que el pueblo judío en general había rechazado al Mesías? ¿Cómo podía reconciliarse su incredulidad con el pacto y las promesas de Dios? ¿Cómo además encajaba en los planes de Dios la inclusión de los gentiles, o sea, los no judíos? Porque el pueblo judío se creía a sí mismo exclusivo de Dios. Por eso se admiraron muchísimo, sobre todo Pedro, que el Espíritu Santo también se manifestara en aquel primer grupo, en la casa de Cornelio, donde las mismas manifestaciones del Espíritu que apareció en Hechos 2, ahora estaba apareciendo en la casa de Cornelio, un romano, y podemos ver la tremenda sorpresa para ellos. ¿Que no era exclusivo para nosotros? No, sino que a través de vosotros, los judíos, se iba a pregonar el Evangelio por todo el mundo, alcanzando a los gentiles. Por eso a Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles, porque él fue directamente a conquistar el corazón de ellos. Resulta notable que cada uno de estos 3 capítulos, con una afirmación personal, comienza y también vemos cómo hay un emocionante y profundo amor de Pablo por Israel. Aunque es llamado el apóstol de los gentiles, no dejó de amar a Israel, porque él era judío también. Ahora, su angustia ante esta condición de su pueblo, ¿no? Su anhelo de que sean salvos, como también lo vemos más adelante, allá en Romanos 10:1, y su propia y constante condición de judío, que nunca olvidó, 11:1 de Romanos también. Entonces, en el capítulo 9, Pablo defiende la lealtad de Dios hacia el pacto sobre la base de que sus promesas no fueron dirigidas a todos los descendientes de Jacob, sino a un Israel, dentro del pueblo de Israel, un nuevo Israel, un remanente, ya que siempre ha obrado de conformidad con el propósito de la elección divina. Esto puede verse no solo en la elección de Isaac, a condición de que se cumpliera la promesa, porque Ismael ya estaba ahí, pero Ismael no era el hijo de la promesa, sino Isaac. Entonces Dios decidió elegir a uno que aún no nacía. Ya había nacido Ismael. Sobre él no fue la promesa, no fue la promesa sobre Ismael, sino sobre el otro que venía. No, a uno desechó, a otro amó, se dice literalmente, pero realmente a los dos amó, pero con uno había un propósito que cumplir. Entonces esto lo vemos en Ismael, en Jacob en lugar de Saúl, ¿verdad? Podemos ver también en el hecho de que tuvo misericordia de Moisés, mientras que endureció al faraón, aun cuando esto significaba una entrega judicial de Moisés, del faraón, al tenaz endurecimiento de su propio corazón, hasta el punto, estaba tan endurecido faraón que quedó muy arraigado su odio, su ira contra Moisés, pero realmente era contra Dios, porque Moisés no era más que el mensajero. Si todavía tenemos problemas con el tema de la elección o predestinación, como también se le conoce, es preciso que recordemos que siempre resulta inapropiado que los seres humanos intenten arguir con Dios. Dios es quien elige
Dios es el que determina, Él es el creador, Él es el Señor de todo. Entonces, si tú estás siendo en este momento sensibilizado por la palabra de Dios, es Dios eligiéndote. Y ese es un privilegio de muchos, pero no lo ven. Entonces, debemos dejar que Dios sea Dios en cuanto a su decisión de hacer conocer su poder y su misericordia. Además, la propia Escritura predijo el llamado a los gentiles, al igual que a los judíos, a constituir su pueblo, un nuevo pueblo. Acuérdense ustedes que está el pueblo judío, está el pueblo gentil y está la iglesia, que es el nuevo pueblo. Y el nuevo pueblo, que es la iglesia, está integrado por judíos convertidos y por gentiles convertidos. Por lo tanto, ya no son ni judíos ni gentiles, sino ahora son un nuevo pueblo. Con todo está claro, para el final del capítulo 9 y por el capítulo 10 de Romanos, que la incredulidad de Israel no puede explicarse simplemente mediante el propósito electivo de Dios. Porque Pablo procede a afirmar que Israel tropezó con la piedra de tropiezo. ¿Quién es esa piedra de tropiezo? Es Cristo y la cruz. Esto equivale a acusar a Israel de una arrogante falta de voluntad para someterse al medio de salvación ofrecido por Dios y de un celo religioso que no estaba basado en el conocimiento, sino en la tradición de los hombres. El mismo Jesús lo dijo, en el Nuevo Testamento aparece esto, él mismo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, siguiendo, ¿qué cosa? Dice, tradiciones de los hombres, tradiciones de los hombres. ¿Y qué más? Dice, invalidando la palabra de Dios, mi palabra. La dejan sin valor, la dejan sin efectividad en su propia vida. Entonces Pablo contrasta la justicia que se basa en la ley con la justicia que se basa en la fe. Y mediante un hábil uso de Deuteronomio 30, Pablo destaca la libre disponibilidad de Cristo para la fe. No hay necesidad de que nadie salga a buscar a Cristo, porque Él vino, murió y resucitó y está cerca de todo aquel que lo busca. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento un profeta dijo, con la voz de Dios, por supuesto, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y más adelante dice, y yo me haré presente. O sea, el Señor tiene más interés en salvarte que tú de ser salvado. Pero para todo esto es necesaria la evangelización. Necesitamos evangelizar. Ve a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y sigue haciendo. Y lo seguirá haciendo hasta que Él te recoja o venga por ti. Es lo más maravilloso que puede pasar. ¿Por qué entonces se trata de que todo el día Dios había extendido sus manos para darle la bienvenida, pero el pueblo fue desobediente y rebelde? Israel rechazó a su rey, el Rey de Reyes, Señor de Señores. No lo aceptaron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Por lo tanto, la incredulidad de Israel, que en Romanos 9 se atribuye al propósito electivo de Dios, en Romanos 10 se atribuye a su orgullo, a su ignorancia y su testarudez. La tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana constituye que la mente finita no puede quedar desentrañada de esta responsabilidad. Hemos dicho muchas veces que el cristiano verdadero no comete suicidio intelectual, o no debería.
debe tener conocimiento suficiente para tomar decisiones y dar el paso definitivo de aceptar toda una eternidad en el cielo con su Señor y Salvador Jesucristo. Pero mientras tanto no salga de este mundo, sigue siendo una persona con oportunidades, porque aún no es producto terminado. Entonces, con el capítulo 11, Pablo echa una mirada hacia el futuro. Declara que la caída de Israel no es total, por cuanto hay un remanente fiel, como tampoco final, por cuanto Dios no ha rechazado a su pueblo. Pueblo que se va a recuperarse sin duda. Si por la caída de Israel la salvación ha llegado a los gentiles, ahora la salvación de los gentiles provocará la envidia o los celos de Israel, de los judíos. De hecho, Pablo ve su ministerio de salvación de los gentiles que es una evangelización como el medio para despertar la envidia de su propio pueblo, con el fin de salvar a algunos de ellos, dice. Y entonces la plena restauración de Israel proporcionará mayor riqueza al mundo. Luego Pablo desarrolla su alegoría del olivo y enseña dos lecciones sobre la base del mismo. La primera es una advertencia a los gentiles, o sea, ¿por qué? Porque es la rama de Israel, las ramas naturales, de que si no persiste en su incredulidad, volverá a ser injertado. La visión de Pablo en cuanto al futuro, que él llama un misterio o revelación, es que cuando se haya producido la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, dice la palabra. Será salvo también. Me llama la atención que diga todo Israel. Hoy Israel casi todo no quiere aceptar que el Mesías ya vino, que es Jesucristo. Entonces la base de su seguridad es que las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De manera que podemos confiadamente esperar que se cumpla la plenitud tanto de los judíos como de los gentiles. De hecho, Dios tendrá misericordia de todos, lo cual no quiere decir de todos sin excepción, sino más bien tanto de judíos como de gentiles sin distinción. No deben sorprendernos que esta perspectiva lleve a Pablo a expresarse mediante una doxología, una alabanza en la que alababa a Dios por la profundidad de sus riquezas y de su sabiduría. Bueno, quiero terminar esta parte hablando referente a los que aman a Dios, ¿no? Me quiero concentrar en Romanos 8. Hay que recordar que la simple declaración de Pablo cuando dice en el versículo 1, ninguna condenación, o sea, viene a aquellos que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Ninguna condenación, dice en el versículo 8.1. Ahorita vamos al 28, pero quiero concentrarme en el versículo 1, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ninguna condenación hay. Esta simple declaración de ninguna condenación viene a aquellos que están en Cristo Jesús, ya que el Padre no condena a Jesús, su Hijo, tampoco Él condenará a aquellos que están en Él. Ellos no están para ser condenados y ellos no pueden ser condenados. Entonces, me llama mucho la atención y quiero hacer énfasis porque dice ninguna condenación. O sea, este lugar de confianza y de paz vienen después de la confusión y el conflicto marcado en Romanos 7, cuando Pablo habla de su propio testimonio
¿no? Porque lo que quiero hacer no hago. Hay una ley dentro de mí que se revela contra la ley del Espíritu, y este conflicto que él habla está narrando las dos naturalezas. Lo que quiero hacer no lo hago. ¿Por qué? Porque la otra naturaleza me lo impide, la naturaleza pecaminosa. Ahora, Pablo ve a Jesús y él encuentra su permanencia en él. Pero este capítulo es mucho más que la respuesta de Romanos 7. Une pensamientos desde el comienzo de este libro. Así que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esta parte final del versículo me llama la atención porque son palabras que no se encuentran en los manuscritos originales, o sea, primitivos, del libro de Romanos, porque es obvio que uno que se convirtió, pues ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Probablemente alguien se lo añadió, un escribiente, el cual de forma honesta lo escribió, pero se considera un error, porque no va de acuerdo a la inspiración. Pensó que podría ayudar a Pablo al traer estas palabras de Romanos 8:4. Déjeme leérselo. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es obvio. No andamos ya conforme a la carne, ¿verdad? Pero luchamos con la carne. Por eso Jesús nos advirtió, velad y orad, para que no entréis en tentación, ¿no? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús entendía de estas luchas y Pablo lo está explicando. Y ahora en este capítulo 8 es maravilloso, ¿verdad?, que Él nos lleve a este contraste entre la vida en el espíritu y la vida en la carne. Así que dice los versículos 2 al 4, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que la ley del pecado y de la muerte era una ley fuerte y aparentemente absoluta. Cada pecado que cometemos, cada cementerio que vemos lo comprueba. La gente está muriendo porque el pecado original nos llevó a la muerte. Muerte física es solamente una demostración de que hay otras muertes, pero la peor es la muerte segunda, que viene siendo la muerte espiritual, ¿no? Entonces, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo es aún más fuerte, y la ley del Espíritu nos libera de la ley del pecado y de la muerte. O sea que somos hechos libres de esa ley del pecado, ¿no? Somos libres de la culpa del pecado. Nos dice en Romanos 8:2 que somos libres del poder del pecado, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, la ley puede hacer muchas cosas. Nos puede guiar, nos puede enseñar y nos dice el carácter de Dios. Pero la ley no puede darnos poder sobre nuestra carne. Nos puede dar el estándar, pero no puede darnos el poder para vivir agradando a Dios. La ley es fría y prácticamente negativa. No hagas esto, no hagas lo otro, ¿verdad? Siempre está diciendo los noes. Así que el punto es que ya nadie nos empuja a que hagamos el bien. La misma naturaleza nueva, la que nos dio el Señor, es la que se testifica en nuestro interior, de que el creyente se convierte
en una persona de bien, hace el bien, es el mejor esposo, es el mejor hijo, es el mejor ciudadano, es el mejor padre. Verdaderamente, este es el reto, que nos dejemos guiar por el Espíritu para poder llevar el fruto. Permítame terminar esta parte diciendo lo siguiente, basándome ahora sí en la parte correspondiente al versículo 28. Déjame llegar ahí, ¿no? Dice claramente en el versículo 28 en adelante, miren, la razón de este plan está expresado en que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos ha adoptado en su familia para el propósito de hacernos como Cristo Jesús. Esa es la razón. Similares a Él en la perfección de su humanidad. La razón de que Cristo estuviera entre los hombres vino a cumplir, pero también vino a vivir como vive o debe vivir un hijo de Dios. Por eso debemos ser imitadores de Cristo. Entonces, Él da una victoria triunfante, y esta vida y victoria triunfante verdaderamente es la vida del Espíritu Santo. Pablo comienza la conclusión en esta sección. Fíjense lo que dice, y me encanta porque es lo que me da mucha seguridad. Porque el editor titula Más que vencedores, desde el versículo 28 hasta el final. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, ¿quién nos separará? Y aquí empieza la parte culminante. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Acaso es la tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravillosas palabras, qué maravillosas promesas. ¿Cómo no podemos vivir de acuerdo a ello? Claro, lo podemos vivir. El asunto es que debe haber una entrega total e incondicional al Señor Jesús para poder vivir de esta manera. Aquí en Romanos 8, las ayudas de Dios por el Espíritu está disponible para todo aquel que quiera venir. Están disponibles el día de hoy para todos nosotros. Y de igual manera el Espíritu dice, nos ayuda en nuestra debilidad.
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Este es el contexto del versículo 28 en adelante. Ahora, de igual manera, dice, el Espíritu nos ayudará en nuestra debilidad. No estamos solos, no estamos viviendo a pulso de la carne. Estamos en manos del Señor, el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando somos débiles y no sabes exactamente por lo que hemos de orar, Dios mismo nos ayuda haciendo intercesión por nosotros. Como dice el himno, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Así que la ayuda que el Espíritu Santo trae para expresar nuestros gemidos indecibles podría incluir el orar en el don del Espíritu Santo. Los dones que Él reparte, que Él da a todos creyentes para vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, todo esto se ha malinterpretado porque han metido muchas ideas nuevas, modernas, y es lo que llamamos modernismo de la iglesia. La gente no quiere la palabra, quiere la fantasía, quiere el protagonismo, quiere llamar la atención con sensaciones extraordinarias, pero no es lo que la palabra nos dice, porque muchas cosas se cumplieron en su tiempo y está la terquedad de muchos que lo quieren mantener vigente, cuando el Señor le dio vigencia y le dio también término, pero en su tiempo. ¿Por qué forzar? Porque quieren protagonizar. Se han hecho tantas tonterías el día de hoy, tantos predicadores absurdos, apóstatas incluyendo, tantas mentiras y la gente confundida. Y llega un momento en que la gente dice, ya te oiré en otra ocasión porque ni tú te entiendes. Necesitamos ser claros. Jesús no es un Dios de confusión. Él aclara cualquier duda, cualquier cosa que te está estorbando para entender lo que es la entrega. Te conviene venir a Cristo Jesús. Muchos le piensan demasiado, lo posponen demasiado. Llegará el momento en que puede suceder lo que le sucedió a un hombre en el pasado. En el pasado, como Jonathan Edwards y otros predicadores, como Moody, Spurgeon, han experimentado en sus campañas o experimentaron personas que lo habían pospuesto y pospuesto y pospuesto. Y uno de ellos hace referencia de uno que después de años de estar insistiendo para venir a Cristo Jesús, él iba, entraba a la reunión, escuchaba el mensaje y a la hora del llamamiento lo volvía a posponer. Y así se la pasó por años. Y llegó una noche donde él determinó, ahora sí, esta noche es mi noche y yo le entrego mi vida a Cristo Jesús. Ya no lo voy a posponer más. Y entonces escuchó el mensaje, quedó muy conmovido, se hizo el llamamiento, se levantó, pero no fue al frente, no pidió a Cristo Jesús que entrara en su corazón. Se dio la media vuelta, se salió. Le dio pena, le dio vergüenza, no sabemos. Pero al salir, algo le sucedió que cayó muriendo instantáneamente. Algo le pasó. No se sabe, nunca se sabrá. Pero ese hombre había ido en su última noche y lo había pospuesto. En cierta ocasión, Rubén Archer Torrey, un gran maestro de la Biblia, compañero de Dwight Lyman Moody, el gran evangelista internacional,
Este hombre, muy famoso, fue invitado a una campaña en cierta región de los Estados Unidos. Compartió la palabra, se vino por carretera para ir a su casa. Llegó a almorzar a un restaurante de paso. Y entonces tenía una inquietud tremenda a la hora del almuerzo, del desayuno, de que debería hablarle de Cristo al mesero, al que estaba atendiéndolo. Y se paraba el mesero y tomaba nota de lo que estaba pidiendo el hombre. Y Rubén Torrey traía un cargo tremendo y pospuso testificarle. Pospuso. No tenía ganas de hablar más. Ya no tenía ganas de testificar. Ya no tenía ganas de compartir. Simplemente pidió la cuenta, se levantó y se fue. Iba con la inquietud. Debiste haber hablado a esa persona. Llegando después de varios kilómetros de camino, decidió por fin detenerse. Dio la media vuelta para regresar al restaurante donde debió haber obedecido al Espíritu Santo y compartirle a ese mesero la palabra del Señor para salvación. Llegó al lugar, pero no vio al mesero. Y se sintió muy inquieto, muy conmovido. Oiga, amigo, su compañero, ¿dónde está? No, mi compañero lo acaban de llevar al hospital. Parece que ya falleció. Algo le pasó y murió. Desde esa hora, Rubén Torrey dijo: nunca más desobedeceré al Espíritu Santo cuando me indique que debo compartir su bendita palabra. Unos incrédulos posponiendo la entrega, otros creyentes posponiendo el testimonio. Necesitamos determinar en nuestro corazón y cumplir la razón por la que estamos viviendo los cristianos. Los cristianos estamos viviendo con esta certeza, con esta seguridad que hemos estudiado, de que ahora no hay ninguna condenación para nosotros. Debemos decírselo al mundo, para que ellos también puedan saber que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es importante, es vital. Si tú eres un creyente, no cierres tu boca para compartir la palabra. Si eres un incrédulo, no cierres tu corazón para recibir a Cristo. Necesitamos, con esta seguridad que hemos recibido, todos creyentes, ser más valientes, ser más determinados, compartir a Cristo y dejar que el Espíritu fluya a través de nuestra vida y testimonio al corazón hambriento, al corazón sediento. Cristo Jesús está todavía moviendo el corazón, constriñéndonos, empujándonos. Ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ay, hermano, por favor, no cierres tu boca. Ay, amigo, no cierres tu corazón. Cristo todavía sigue vigente y sigue compartiéndote su amor a través de estas predicaciones. Ve a los tuyos, diles, ve, comparte lo que Cristo está haciendo contigo ahorita. No dejes para mañana, no pospongas tu entrega, porque no sabes qué depare el día para ti, el día de mañana. Hoy es el día de salvación. Permítame hacer una oración para terminar. Te damos gracias, Señor, por todas estas promesas maravillosas, por todo lo que nos regalas. Verdaderamente, el costo para este regalo lo pagaste tú, con tu sangre. Y la parte nuestra
es no seguir conformándonos al mundo, sino tener una entrega total, que es lo más razonable. Gracias, Señor, porque nada ni nadie nos va a separar de tu amor. Somos tus ovejas y nos has contado y nos conoces por nombre. Y tus ovejas verdaderas son las que responden a tu palabra. Tú mismo dijiste, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco por nombre. Que no andemos en engaño, que no estemos engañando tampoco. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tus palabras, conforme a tu Espíritu. Gracias por darnos esta nueva oportunidad. En tu nombre, Jesús, hago un nuevo llamamiento a todos los que están en este momento escuchando este mensaje. Si eres un creyente, comparte a Cristo. Él mismo dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y tú, que eres uno que todavía no se entrega, que pospone tantas veces su entrega, hoy te dice el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis cargados, y yo os daré descanso. Él te lo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven, acéptalo, pídeselo con tus palabras. No quiero forzarte a que hagas algo que no quieres. Es algo inteligente, esto es algo tuyo. Que Dios te bendiga, que Dios te dé valor y te dé sabiduría para dar este paso. Nos vemos la próxima con el favor de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias.